Mar Rodríguez Carracedo, todo el mundo en el fútbol me conoce como Pitu y bueno, soy el director deportivo del Racing Baibona y bueno, la función que hago realmente es coordinar un poco lo que es el fútbol base. Tengo mi coordinador de fútbol base, tengo el secretario técnico que se encarga del primer equipo, pero bueno, soy un para balones, como se dice, ¿no? Hago de todo y no hago nada al final. Es una entidad que se crea en el 1965, bueno, con una historia siempre en fútbol amateur, pero bueno, desde hace ya unos años, aproximadamente 8 o 9, se empezó a formar el fútbol base, poquito a poco se ha ido creciendo y bien, vamos construyendo desde abajo, que al final es lo que nos interesa. El año del ascenso del primer equipo yo ejercía de director deportivo, pero el entrenador era Javi Peris. En el fútbol base iniciamos tanto Adri, que es mi segundo ahora en el primer equipo, como yo el proyecto, pero luego lo continúa Roberto y Natalia, lo sigue continuando Marcial. Sí que es verdad que yo soy una persona que siempre he estado muy atento y colaborando con ellos, pero bueno, creo que es un trabajo de mucha gente, ¿no? Bueno, a nivel de proyectos, este año se inicia con el fútbol base una nueva etapa, con un nuevo coordinador que es Dani Baena. Las expectativas son muy altas, al final es difícil atraer a niños al Racing Baibona por la fama o por el barrio, siempre es difícil, ¿no? Estamos en una zona un poco aislada y siempre es difícil atraer, pero bueno, volvemos este año a tener bastantes niños dentro de nuestras posibilidades, ya que somos un barrio de 1.200 habitantes. Y el objetivo al final es ir creciendo poquito a poco, que los chavales vengan, que hagan su actividad, que se lo pasen bien, que los padres estén cómodos con nosotros y no nos marcamos objetivos deportivos de ascensos, no, porque bueno, al final nuestro objetivo es más social, es que vengan, que disfruten, que tengan unos valores, que salgan del entreno y se duchen y bueno, ese tipo de actividades que a veces no se le da la importancia que tiene, pero para nosotros es fundamental. Sí, nosotros al final, yo siempre lo comento, ¿no? Cuando viví la época de SIS-3, que es de las épocas donde he estado fuera de Baibona con direcciones deportivas, yo se lo explicaba a ellos, ¿no? Que a mí me faltaba el sello de identidad del jugador que se siente del club, ¿no? Y aquí en Baibona tenemos la suerte de que el jugador se siente muy identificado con su club. Ellos son de Baibona, vienen a ver al primer equipo, disfrutan con ellos, se saben el nombre de los jugadores, ya sean benjamines, infantiles, se conocen todos y al final eso es un sello que nosotros tenemos. Los chavales, da igual quién juegue, que siempre están en el campo, ¿no? Vienen, entrenan, es como una familia, es tan pequeño que todos se conocen. Sí, es un club que al final es muy cálido, es lo que tú dices, ¿no? Las paredes pintadas de rojo y negro, las pancartas, el escudo que hay en la entrada, al final sabes que vienes al campo del Racing Baibona, estos son 4 paredes, pero el chico que viene a entrenar está muy tranquilo aquí, el padre lo puede dejar tranquilamente porque no hay ningún tipo de peligro y la gente se siente muy acogedora aquí. Al final el amateur no deja de ser lo que ven los niños, ¿no? Para nosotros estar en segunda catalana es un premio, es un regalo, cada minuto que estamos en esa categoría lo disfrutamos y al final no notamos esa presión, ¿no? Por parte de la directiva, desde el cuerpo técnico de exigencia máxima, ¿no? Pues intentamos disfrutarlo, saborear cada partido, cada victoria y al final se trabaja muy cómodo de esa manera. Bueno, las expectativas en agosto o en septiembre siempre son las mismas, todo el mundo queremos estar arriba, todos queremos ascender, porque no podemos darle un mensaje a la plantilla diferente. Al final la realidad es otra, ¿no? La competición nos va a poner en nuestro sitio, veremos dónde estamos, si nos salvamos pues lógicamente estaremos muy contentos, pero queremos ir día a día, a ver dónde llegamos. Es el presidente, es el estandarte del club, es una persona que se desvive por los chicos, por los padres, por los jugadores y yo creo que él es el Racing Baibona. Él es una persona implicada en el día a día, te llama, te pregunta cómo estás, qué tal, qué te hace falta, es un presidente que está encima, te deja trabajar, pero es guerrero también, está encima nuestro, cada martes, cada jueves, cada viernes viene a ver a los chicos, les saluda. La semana pasada, por ejemplo, tuvo que entrar al vestuario y pegar una charla. Cada domingo que jugamos en casa él hace el grito en el túnel y bueno, es un presidente que se implica y el jugador lo ve y le gusta. Nosotros, principalmente, aparte del proyecto social que hacemos para Barcelona, colaboramos también con la esclerosis múltiple, hacemos diferentes obras a través del año y bueno, creo que el compartir con los demás o los menos favorecidos creo que siempre está bien.
Este año tenemos la intención de hacer algo en Navidad de recogida de alimentos o de juguetes para los niños más desfavorecidos, y es algo que se está trabajando ya para poder tirarlo hacia adelante. Sí, no, al final el fútbol lo que nos da son unos valores que los tenemos que aplicarlo en casa. Si yo aquí me ducho cuando acaba el entreno, en casa tengo que llegar, ordenar la habitación, hacer los deberes. Por eso nosotros cuando acaban los trimestres les pedimos las notas, que parece una tontería, que el jugador a veces se ríe, pero bueno, luego nos lo miramos y no le hacemos caso a las notas, porque al final es algo anecdótico y hay un chico que será más bueno en matemáticas y otro es más bueno en gimnasia. Pero sí que es verdad que es una forma de atención, de decirles, oye, que no te despistes, que este trimestre te han quedado 3, pero es que el pasado te quedaron 2 y tienes que apretar el culo. Bueno, es una forma de hacer un feedback con ellos también. Tenemos la suerte de que aquí en el barrio hay un director que se llama Vicens, que la verdad que es un crack, y cuando hay un problema, algún caso puntual, lo hablamos, estamos muchas veces en comunicación con ellos, y la verdad es que es genial. ¡Racing Baibona!